En el episodio de esta semana, tendrás un recuerdo retro sobre una persona audaz y visionario. Pedro Ramírez Vázquez no solo fue autor de magníficas estructuras que son íconos hoy en día, sino que adelantó a México en la transición a la urbanización y la modernidad. Pedro Ramírez Vázquez fue un hombre que durante 70 de los 95 años de su vida se dedicó a la modernización de México no solo desde su arquitectura y urbanismo, sino desde la imagen de las empresas que consolidaron la economía de un país que despertaba a la modernidad después de la desestabilidad del periodo revolucionario. La obra del arquitecto tal vez fue más fructífera en la década de 1960, cuando gozó de una relación cercana con el gobierno de Gustavo Díaz Ordaz, quien, entre otros cargos, lo designó presidente del Comité Organizador de los Juegos Olímpicos de México 1968. En la década siguiente, vendrían otros cargos como presidente del Colegio y Sociedad de Arquitectos de México, miembro de honor vitalicio del Comité Olímpico Internacional, así como merecedor del Premio Nacional de Ciencias y Artes en 1973. El estilo arquitectónico de Pedro Ramírez Vázquez se caracterizó siempre por la experimentación, la búsqueda de un lenguaje personal a través de sus propias raíces y carácter público de su obra, similar al de la arquitectura brasileña moderna, la cual siempre reconoció como influencia. Asimismo, su obra podía relacionarse con el expresionismo estructural europeo de los años 50 y 60, así como al estilo del arquitecto italiano Pierluigi Nervi y al español Eduardo Torroja, que experimentaban con la poética estructural. A continuación, repasemos los trabajos creativos del arquitecto mexicano. En 1952, se le encomendó al arquitecto Ramírez Vázquez la creación del logotipo para el Club de Fútbol América, del cual su hermano era presidente. Y teniendo ese trabajo como antecedente, llegarían posteriormente nuevos proyectos de diseño institucional para distintas empresas mexicanas, como la cementera Apasco, la Universidad La Salle y uno de los más significativos, el logotipo de la principal empresa de televisión en México, Televisa. Los logotipos de Televisa y el Estadio Azteca, cuyo proyecto arquitectónico también estuvo a cargo de la dupla Ramírez Vázquez-Mijares, son tal vez los trabajos más conocidos del arquitecto, quien para el logo de la televisora ideó una imagen que simbolizará el ojo del hombre que observa al mundo desde la pantalla de televisión, formado por 10 líneas horizontales que generan un óvalo. Otros de sus trabajos de imagen corporativa incluyen al Instituto Nacional del Deporte, los pronósticos deportivos para la asistencia pública y el Instituto Cultural Helénico. Sin lugar a duda, la transformación que México sufrió, sobre todo en la segunda mitad del siglo XX, fue trascendental para la modernización de un país que hasta la década de 1940 seguía viviendo los estragos de la Revolución Mexicana. La arquitectura se transformó y transformó a la ciudad, pero también los interiores de los espacios residenciales y de trabajo cambiaron con piezas de mobiliario que eran importadas o, en muchos casos, trabajadas en el país con diseños originarios llevados a cabo con materiales y técnicas nuevas. En ese sentido, Pedro Ramírez Vázquez jugó un papel importante con la creación de piezas que muchas veces reinterpretaban otras de uso cotidiano en ciertas regiones del país, como el equipal, al que transformó por completo, dotándolo de una estructura metálica que lo sujeta, en lugar de la clásica de madera. Por otro lado, el diseño de mesas de centro y de comedor o sillas para interior y exterior, realizadas con placas metálicas y maderas, lo convirtieron en uno de los diseñadores de mobiliario favoritos de muchos personajes connotados de la intelectualidad nacional e internacional. Sus piezas rescataban en muchos sentidos procesos y formas artesanales, al mismo tiempo que se mostraban contemporáneas al contexto de la segunda mitad del siglo XX. Con el fin de crear una institución educativa ligada al entorno social y humano y de brindar una oferta académica profesional a la creciente población de las periferias de la Ciudad de México, en el año de 1973 se presentó al presidente Luis Echeverría la propuesta de creación de un cuerpo educativo que posteriormente fue bautizado como Universidad Autónoma Metropolitana, que entraría en funciones al siguiente año. El 10 de enero de 1974 se elegiría primer rector de la UAM al arquitecto Ramírez Vázquez, quien además de la concepción del logotipo, tuvo a cargo el desarrollo del plan maestro de las 3 primeras unidades de la universidad, Iztapalapa, Azcapotzalco y Xochimilco.
El logotipo de la universidad creado por Ramírez Vázquez presenta las iniciales de la institución enlazadas haciendo alusión a una cadena de ADN. Se suele acompañar la imagen con el lema creado por el historiador Miguel León Portilla: Casa abierta al tiempo. Antes de continuar, recuerda compartir el video, darle me gusta, activar la campanita, suscribirte al canal y unirte para ser un miembro exclusivo retro con beneficios especiales. Al mismo tiempo que Pedro Ramírez Vázquez diseñaba edificios ahora icónicos de nuestro país, planeaba y desarrollaba proyectos de museografía para los pabellones en los que México se presentaba durante las ferias internacionales. En ese sentido, desarrolló proyectos para las ferias de Bruselas en 1958, Seattle en 1962 y Sevilla en 1992, entre otros. La década de 1960 representó para Pedro Ramírez Vázquez el acercamiento a proyectos que ahora podemos considerar emblemáticos de su obra: el Museo Nacional de Antropología, el Museo de Arte Moderno y la Galería de Historia. Transformaron la imagen del Bosque de Chapultepec, convirtiéndolo en un conjunto cultural a gran escala. La creatividad del arquitecto no se quedó solamente en las formas y dimensiones de los edificios, sino que fue más allá al dotarlos de una museografía contemporánea donde se pudieran exhibir las grandes piezas que los convertirían en los recintos culturales más importantes del país. Junto a Ruth Rivera, diseñaría la museografía para el Museo de Arte Moderno y con Mario Vázquez y Alfonso Soto Soria, la del Museo Nacional de Antropología. A lo largo de su trayectoria recibió distintos reconocimientos, como el ya mencionado Premio Nacional de Arte en México en 1973 y el Premio Olympiad, otorgado por el Comité Olímpico Internacional en Atlanta en el año de 1996. Además, fue nombrado doctor honoris causa por varias universidades, como la Universidad Nacional Autónoma de México, y galardonado con el Premio a la Vida y Obra en el año 2003, otorgado por Obras Cemex. Antes de irnos, vayamos a conocer a detalle algunas de sus obras más icónicas. Museo Nacional de Antropología e Historia, del año 1962. Uno de los recintos museográficos más grandes de México y América Latina, le fue asignado a Pedro Ramírez Vázquez durante el sexenio de López Mateos, con la asistencia de los arquitectos Ricardo de Robina, Rafael Mijares y Jorge Campuzano para su diseño. Es reconocido por su gran plato de agua al centro de su plaza, una cubierta de concreto suspendida y las celosías que controlan el paso de luz en las fachadas interiores de las salas. Estadio Azteca, del año 1966. Este estadio de fútbol, ubicado en la Ciudad de México, con capacidad para 87,000 espectadores, es el más grande del país y uno de los más grandes del mundo. Diseñado en colaboración con Rafael Mijares, inició su construcción en el año de 1962, como parte del proyecto para obtener la sede de la Copa Mundial de Fútbol de 1970. Se destaca por el complejo uso de columnas de concreto que soportan las gradas y al mismo tiempo proporcionan la forma de Platón. Nueva Basílica de Guadalupe, del año 1976. El más grande recinto de la devoción católica en México fue construido para permitir el acceso de una mayor cantidad de peregrinos. De planta circular, la cubierta de la basílica fue construida con hormigón y láminas de cobre, además de explotar al máximo la capacidad del material en una forma paraboloide. Cada año recibe millones de fieles. Palacio Legislativo de San Lázaro, del año 1977. El edificio, sede principal de la Cámara de Diputados y Senadores en México, fue diseñado por Pedro Ramírez Vázquez, Jorge Campuzano y David Suárez. Inaugurado en el año de 1981, se compone de dos cámaras separadas por un patio que hace referencia a la ciudad maya de Uxmal. Al frente del recinto parlamentario destaca el mural El pluralismo político, de José Chávez Morado. Cuando murió, el mismo día en que nació, un 16 de abril, pero del año 2013, Ramírez Vázquez había dedicado más de 70 años de su vida al diseño y con ello a la transformación del país entero y de su imagen ante todo el mundo. Y este fue el recuerdo retro sobre Pedro Ramírez Vázquez. Fue sin duda uno de los arquitectos mexicanos más importantes de los 60s y 70s, gracias a su experiencia como arquitecto, urbanista y servidor público. Sus obras marcaron la transición del país hacia la modernidad. Recuerda compartir el video, darle me gusta, activar la campanita, suscribirte al canal y unirte para ser un miembro exclusivo retro con beneficios especiales.